Hola, mediante las funciones lógicas, Excel nos va a permitir determinar si se cumplen o no se cumplen ciertas condiciones. Para entender las funciones lógicas, el primer paso es entender las expresiones lógicas. Cuando utilizamos operadores aritméticos como la suma, la resta o la multiplicación o la división, estamos construyendo expresiones aritméticas. También existen unos operadores lógicos y cuando utilizamos estos operadores lógicos estamos construyendo expresiones lógicas. Las expresiones lógicas dan un resultado. Vamos a comprobar mediante estos operadores lógicos la respuesta a una serie de expresiones que nos vamos a plantear. Son expresiones muy simples. Tened presente que, aunque aquí diga, por ejemplo, 5 mayor que 3, en la vida práctica esto sería pues la suma de aquí y allá es mayor que el promedio de tal otro intervalo. Pero para simplificar y con finalidad didáctica estamos utilizando expresiones muy chuscas. Si creamos una expresión tan simple como esta, de igual a 5 mayor que 3, Calc va a procesarlo y nos va a devolver un resultado. En este caso nos dice verdadero. Podríamos plantearle a Calc una barbaridad, decirle si 3 es mayor que 5. Y entonces nos va a devolver falso. Los operadores lógicos se pueden utilizar también con textos. Yo puedo plantearme en términos de lógica de Calc si la A minúscula es igual a la A mayúscula. En este caso me está diciendo que no. También puedo plantear si la A sin acento es distinta de la A acentuada. Y va a decir que es verdadero. Una pista de lo que ocurre cuando utilizamos expresiones lógicas con textos es, por ejemplo, comentar si B es mayor que A. Nos dice verdadero. Y es que el uso de expresiones lógicas con textos, el significado que tiene el ser mayor que está relacionado con el estar ordenado alfabéticamente después. Y esto lo hace con criterio de codificación ASCII. Por eso hace que la A mayúscula no sea igual a la A. Gracias al uso de este tipo de expresiones lógicas es por lo que tenemos la función si. La función si condicional que nos va a permitir que se muestre un valor u otro dependiendo de que se cumpla una condición. En la celda E6 voy a introducir un valor y en la celda de al lado, en la F6, yo quiero que me diga si es un valor positivo o negativo. Entonces escribo una fórmula que si el valor de la celda E6 es mayor que 0, perdón, entonces en la celda F6 escribo una función si. La función si se compone de 3 argumentos. El primer argumento es una expresión lógica. En este caso yo voy a evaluar si la celda de E6 es mayor que 0. Punto y coma. A continuación expondré el valor o haré el cálculo o lo que sea necesario que yo quiero que aparezca en esta celda cuando se cumple esta condición, cuando el resultado de esta expresión lógica es verdadero. En este caso yo lo que quiero es que la celda me muestre la palabra positivo.
Ahora bien, si no se cumple la expresión lógica de ser mayor que cero el contenido de E6, yo quiero que me muestre negativo. Calc me ha devuelto el valor positivo. Podemos experimentar con diferentes valores. Si yo le pongo un valor negativo, me responde que negativo. Por otra parte, aquí nos vamos a encontrar con un problema, y es, ¿qué pasa si yo introduzco el valor 0? Me dice que es negativo. ¿Por qué? Porque no cumple la condición que habíamos establecido, que era ser mayor que 0. Alguien podría pensar, bueno, pues le damos la vuelta, vamos a ver si es menor que 0 y entonces será negativo y si no positivo. Pero nos encontramos en las mismas. El problema es que la función sí es excesivamente binaria, por decirlo de alguna manera. La función sí solo te da dos opciones. Para la función sí solo puede ser alto o bajo, solo puede ser gordo o delgado, solo puede ser blanco o negro. No admite matices, no admite más opciones que dos. En un caso como este, necesitaríamos que el valor 0 nos diese otra respuesta, como resultado nulo, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos es anidar una función sí dentro de otra. Es decir, sustituir uno de los argumentos de la función sí por otra función sí. Vamos a experimentarlo aquí, en la parte inferior, en la fila 13. En la fila 13, en la celda F13, yo voy a escribir la fórmula si, voy a comenzar igual que antes, si el valor es mayor que 0, punto y coma, entonces me vas a escribir positivo. Como siempre, los textos literales dentro de las fórmulas entrecomillados. Y si no, bueno, pues si no es positivo, pueden ocurrir dos cosas, o que sea negativo o que sea un resultado nulo. En ese caso tengo que volver a evaluar esto con otra función sí. Sí, esta función debe tener también su expresión lógica. Si esto, ahora puedo comprobar si esto es igual, es decir, si E13 es igual a 0 o si E13 es menor que 0. Voy a comprobar si E13 es igual a 0. Por cierto, me he dado cuenta de que tengo un error en el primer término de la fórmula. Vale. Entonces, si E13 es igual a 0, nosotros lo que necesitamos es que nos devuelva un valor nulo, un texto que diga nulo. Y de lo contrario, bueno, pues de lo contrario sí que podemos afirmar que ya será un valor negativo, porque si no cumple la primera condición de ser mayor que 0, ni cumple la condición de ser igual a 0, ya implícitamente está claro, por pura lógica formal, que el valor es menor que 0. Aquí hay personas que al utilizar un sí anidado se complican un poco la vida, porque pretenden a su vez anidar otro sí comprobando si el valor es menor que 0. En este caso, no, tengamos claro, esto funciona mucho por lógica formal, entonces hemos de tener claro que, bueno, si un número no puede ser positivo ni nulo, es que es negativo. Entonces, ya directamente pongo negativo. Y ahora ya podemos ver cómo esta fórmula sí que resolverá la cuestión de determinar si un número es positivo o negativo, y además comprobará si ese número es un 0. Esta ha sido la fórmula que nos ha dado la solución. Como podemos comprobar, el primer argumento era, si puedo editar un poco con comodidad, el primer argumento era la expresión lógica del sí exterior, en cuyo caso, si se cumple, nos mostrará el resultado positivo.
Y en caso de no cumplirse, en vez de poner un valor para cuando no se cumpla, resulta que está evaluando otra función sí, que a su vez se compone de su propia expresión, su propio valor verdadero y su propio valor sí falso. Espero que os hayamos mostrado un poco con claridad este uso de la función sí, de anidar la función sí y los fundamentos de las expresiones lógicas. Teóricamente se pueden anidar hasta 7 niveles de sí, pero a partir de 3 niveles de sí, como veremos en otro vídeo, puede ser un dolor de cabeza importante. Y entonces vendrán en nuestro auxilio otras fórmulas, otras funciones. Espero que lo hayáis encontrado satisfactorio.